buenas, ¿qué tal? 8 de junio de 2026. Permítanme que le hable de una noticia reciente que recorre todo el país. ¿Está la corrupción lastrando ya la economía española? La política española vuelve a estar marcada por la corrupción, las investigaciones judiciales y la batalla entre gobierno y oposición. Pero hoy no vamos a hablar solamente de política. Vamos a hablar de dinero, de inversión, de empleo, de confianza empresarial y de una pregunta que cada vez se escucha más en los círculos económicos. ¿Está afectando la crisis política al crecimiento económico de España? La cuestión vuelve a estar sobre la mesa tras la publicación de un artículo del economista José María Rodella, quien asegura que la corrupción que rodea al gobierno de Pedro Sánchez amenaza con convertirse en uno de los principales lastres para la economía española. España atraviesa uno de los momentos políticamente más tensos de los últimos años. Durante las últimas semanas han cobrado protagonismo varias investigaciones judiciales relacionadas con personas del entorno político y familiar del presidente del gobierno. Entre ellas destacan el juicio relacionado con David Sánchez, hermano del presidente, por presuntas irregularidades en una contratación pública en la Diputación de Badajoz. La Fiscalía mantiene la petición de absolución al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener una condena. La investigación judicial sobre el rescate de Air Europa, donde un juez ha admitido una querella presentada por PP y Vox y ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI para esclarecer el procedimiento seguido durante la concesión de ayudas públicas. Mientras tanto, la oposición intensifica la presión política y exige explicaciones al gobierno, llegando incluso a reclamar elecciones anticipadas. José María Rodella sostiene que el problema no es únicamente político. Según su análisis, la corrupción tiene un impacto económico directo. ¿Por qué? Porque genera incertidumbre, y la incertidumbre es uno de los factores que más preocupan en los mercados financieros y a los inversores. El economista argumenta que España ya arrastra varios problemas estructurales: elevado gasto público, déficit persistente, fuerte endeudamiento, presión fiscal creciente, intervencionismo regulatorio, y considera que la inestabilidad política derivada de los escándalos judiciales agrava todavía más esa situación. Los economistas suelen señalar 4 mecanismos principales. Primero, menos inversión. Cuando una empresa decide invertir miles de millones de euros en un país, necesita estabilidad, necesita reglas claras, necesita previsibilidad, y existe la sensación de que las instituciones están debilitadas o sometidas a tensiones políticas. Muchas inversiones se retrasan o se trasladan a otros mercados. Segundo, aumento de la prima de riesgo. Los mercados valoran la calidad institucional. Cuando aparecen dudas sobre la gestión pública o la estabilidad política, los inversores exigen mayores garantías para prestar dinero al Estado. Esto puede traducirse en costes financieros más elevados. Tercero, menor crecimiento. Menos inversión significa menos productividad. Menos productividad implica menor crecimiento potencial, y eso termina afectando al empleo y a los salariados. Cuarto, pérdida de confianza. La confianza es uno de los activos más importantes de una economía moderna. Si ciudadanos y empresas perciben deterioro institucional, se reduce el consumo, la inversión y la actividad económica. Aquí es donde comienza el debate, porque existen dos visiones completamente diferentes. La visión crítica: economistas como Rodella sostienen que el crecimiento español está apoyado excesivamente en gasto público, endeudamiento, aumento de población, empleo público, y alertan de problemas de productividad y pérdida de riqueza per cápita. Por otro lado, la visión del gobierno: el Ejecutivo mantiene que España sigue siendo una de las economías que más crecen en Europa. Destaca la creación de empleo, el aumento de afiliados a la seguridad social, el crecimiento del PIB, el dinamismo del turismo, la fortaleza del sector exterior.
La oposición sostiene que la corrupción está dañando la imagen internacional de España. El Partido Popular afirma que el gobierno atraviesa una profunda crisis institucional y reclama un cambio político. Por su parte, el Ejecutivo rechaza las acusaciones y denuncia una estrategia de desgaste político basada en causas judiciales todavía no resueltas. Además, diversas voces recuerdan que la presunción de inocencia sigue siendo un principio fundamental, mientras los tribunales no dicten sentencia firme. Quizá la cuestión clave no sea si existe o no crecimiento económico. La verdadera pregunta es, ¿puede mantenerse este crecimiento si aumenta la incertidumbre política? Los mercados suelen reaccionar antes que la economía real. Primero se resiente la confianza, después la inversión y finalmente aparecen los efectos sobre empleo, consumo y actividad. Por eso muchos economistas consideran que la calidad institucional es uno de los pilares fundamentales del crecimiento a largo plazo. La corrupción siempre tiene un coste político. La discusión ahora si ese coste está empezando también a convertirse en un coste económico. José María Rotellar cree que sí. El gobierno sostiene que no. Los tribunales tendrán la última palabra sobre las investigaciones abiertas. Y los indicadores económicos dirán en los próximos meses quién estaba más cerca de la realidad. Lo que parece indiscutible es que confianza, estabilidad institucional y crecimiento económico suelen caminar juntos. Y cuando uno de esos pilares se debilita, el resto también puede verse afectado. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Seguiremos atentos a la evolución de estas investigaciones y, sobre todo, a sus posibles consecuencias para la economía española. No olviden suscribirse, dar like, activen la campanita para que no te pierdas las últimas noticias. Deja en comentarios cuál es tu opinión sobre este análisis. Muchas gracias, compañeros. Un saludo y nos vemos mañana.